Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Israel enfila ya el quinto mes de una guerra que se está alargando más de la cuenta. Esta de Gaza es, de hecho, la guerra más sangrienta y la más prolongada que ha librado Israel desde 1948, el año en el que nació como Estado y hubo de enfrentarse a una coalición de países árabes que invadieron el antiguo mandato británico de Palestina. Por ahora, la de Gaza se ha cobrado la vida de unos 1.500 israelíes y en manos de Hamás se encuentran 130 rehenes. La cifra de víctimas mortales en el lado palestino es mucho más elevada. Se estima que unos 25.000 palestinos han muerto como consecuencia de las operaciones militares del ejército israelí. Sobre el terreno, Israel está aún lejos de controlar todo el territorio de la franja. Sus unidades ocupan el norte y ciertas áreas del centro, incluyendo a la ciudad de Han Yunis. Buena parte de la costa y todo el sur de Gaza, así como algunos barrios de la capital, siguen en manos de Hamás. En algunas zonas, incluso los comandos de Hamás han ganado terreno, recuperando secciones de las que ya se habían retirado los soldados israelíes y quedaban por pacificadas. Hay dos áreas en las que las autoridades de Israel ordenaron la evacuación, pero esta aún no ha concluido ya que la resistencia de los comandos de Hamás se mantiene, especialmente gracias a la vasta red de túneles que poco a poco está siendo desmantelada. El conflicto es de unas dimensiones tales que no es aventurado pensar que nada volverá a ser igual al término de las operaciones militares. Para los palestinos de Gaza, esta guerra supone una auténtica tragedia. Aparte de la pérdida de decenas de miles de vidas, las ciudades de la Franja de Gaza están en ruinas, la infraestructura se encuentra devastada y la población atraviesa una emergencia humanitaria de primer orden. Para los israelíes, el impacto de la guerra también será muy duradero. El déficit público se ha disparado por encima del 4% sobre PIB y el propio PIB israelí crecerá este año mucho menos de lo previsto. La llamada a filas de 300.000 reservistas ha estrangulado la economía, retirando de la masa laboral a mucha gente joven y cualificada. En Israel no ven la hora de que esto termine y muchos son los israelíes que se plantean también terminar con el dilatado reinado de Benjamín Netanyahu, el primer ministro más longevo de toda la historia del país. La opinión pública se ha vuelto contra él. Solo el 15% de los israelíes quiere que se mantenga en el poder después de la guerra. Eso mismo, el día después, es lo que tanto dentro como fuera de Israel nadie quiere abordar en serio. Nadie sabe qué va a ser de Gaza y de sus habitantes el día que el ejército israelí dé por concluidas las operaciones. Netanyahu mantiene cierta ambigüedad al respecto y no quiere comprometerse con nada ni con nadie porque lee esto en clave interna. Quiere esperar a que acabe la guerra y tratar de aprovecharse del resultado en términos políticos, exhibiendo la victoria como una razón de peso para que él siga al frente del gobierno. Podría, eso sí, suceder todo lo contrario. A lo largo de las últimas 7 décadas, cada vez que Israel ha entrado en guerra, los veteranos de esas mismas guerras han jugado un importante papel en política. Esto es algo que Netanyahu debería descontar desde ya mismo y que tendrá una influencia determinante en qué pasará con Gaza cuando esta pesadilla llegue a su fin. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a la que probablemente sea una de las decisiones políticas más difíciles de su larguísima carrera política. Quizá podríamos decir que se trata de la decisión más difícil y la que más largo alcance va a tener de su larga carrera política. Esta decisión es decidir quién debería gobernar la Franja de Gaza después de Hamás. Hasta ahora, y llevamos ya, casi 4 meses de guerra, lo ha esquivado. Y lo ha esquivado con éxito porque cada vez que se lo preguntan, da evasivas. La pregunta de cualquier manera sería difícil para cualquier líder israelí, esté quien esté, porque ninguna de las opciones que hay sobre la mesa, y unas cuantas, no muchas, pero sí unas cuantas, ninguna de ellas es fácil. Pero es algo especialmente explosivo desde el punto de vista político para Netanyahu, porque cualquier respuesta que satisfaga al ejército de Israel y a sus principales socios internacionales, especialmente Estados Unidos, pero también países de la Unión Europea, corre el riesgo, esa misma decisión,
de detonar su coalición de gobierno, acabar con ella y poner fin a sus pues muchos años en el poder. En la última etapa, sus 2 últimos años en el poder, pero vamos, lleva muchos más años. La primera vez que llegó al poder fue hace casi 20 años. Ha estado entrando y saliendo, aunque eso sí, durante la década pasada la pasó enterita, completa, desde 2009 a 2021 en el poder. Estados Unidos y los principales gobiernos de los países árabes quieren que sea la Autoridad Nacional Palestina. Este ente no es propiamente un ente estatal, es un ente un tanto extraño porque gobiernan sobre una parte de Cisjordania, pero no son un estado aparte. Son observadores en la ONU, pero a la vez están tutelados por Israel. Es este resto que quedó de aquellos acuerdos de Oslo de los que os hablaba hace ya bastante tiempo. Bien, pues la Autoridad Nacional Palestina gobierna en buena parte de Cisjordania y es el principal rival de Hamás en la política palestina. Bien, pues Estados Unidos, los gobiernos árabes, también algunos países europeos quieren que sea la Autoridad Nacional Palestina quien se haga cargo de Gaza, que en principio, y hasta el año 2007, Gaza formaba parte de la Autoridad Nacional Palestina, hasta que Hamás tuvo esa breve guerra civil contra los de la ANP, contra Fatah, y lo independizó la franja del resto de los territorios palestinos. Esto es inaceptable para casi todos los militantes y desde luego los más entregados sin ninguna duda del partido gobernante en Israel, el Likud, que es el partido que preside Benjamin Netanyahu, y especialmente para sus socios de coalición, que es una coalición bastante grande de partidos de derecha, a veces de extrema derecha, religiosos, que quieren, y así lo han expresado, que Israel termine la guerra, vuelva a ocupar la franja de Gaza y a partir de ahí reasiente población israelí en Gaza, como sucedió entre los años 1967, el final de la Guerra de los 6 días, y el año 2005, que es cuando Israel se retiró de la franja de Gaza. En esos 38 años, Israel estableció un total de 21 asentamientos en Gaza. Ocupaban bastante espacio, una quinta parte, el 20% de la superficie de Gaza llegó a formar parte de asentamientos en su momento álgido. El malestar palestino fue en aumento, especialmente ya a partir de la década de los 80, hasta que en el año 1987 estalló allí la primera intifada. Estalló, de hecho, en un campo de refugiados, el campo de Jabalia, a las afueras de Gaza capital. La primera intifada duró bastante tiempo, duró más de 5 años, luego posteriormente se extendió a Cisjordania y terminó costando la vida a 200 israelíes y a 1.500 palestinos. Las negociaciones de paz, que empezaron en Madrid en 1991 y culminaron con los acuerdos de Oslo y aquella fotografía famosa, apadrinada por Bill Clinton, esas negociaciones empezaron para poner fin, entre otras cosas, a la primera intifada. La segunda ya llegaría después. La segunda sellaría el final de esa concordia de Oslo. El Ministerio de Defensa de Israel no quiere saber nada, ni su ministro, por supuesto, quiere saber nada de volver a ocupar Gaza. Tampoco quiere saber nada de administrar Gaza posteriormente, porque saben que en el caso de que así fuese, a ellos les tocaría bailar con la más fea, es decir, llevar la peor parte. El ministro de Israel, de Defensa de Israel, es partidario de que sean los palestinos los que gobiernen la franja de Gaza, porque aquello es un polvorín. Allí hay 2 millones de personas viviendo y la última vez que Israel lo ocupó, entre estos 2 años, estos 40 años, entre el 67 y el año 2005, pues tuvo que desalojarlo de manera un tanto precipitada después de haber gastado mucho dinero y haber sacrificado las vidas de soldados defendiendo los asentamientos. Los generales quieren sobre la mesa un plan claro lo antes posible, ya que temen que todo lo que han ganado en el campo de batalla, poniendo muchos muertos y mucho sacrificio, al final se termine quedando en nada, debido al vacío político que puede sobrevenir después de la guerra y que ese vacío político permita a Hamás reorganizarse y reocupar el poder en la franja. Es decir, que todo esto, a la vuelta de 1 año, de 2 años, no haya servido absolutamente para nada. La indecisión política puede además perjudicar el propio progreso de las operaciones militares. De hecho, ya está empezando a perjudicarlo. Bueno, esto es lo que vino a decir el otro día el ministro de Defensa israelí, que se llama Yoav Gallant, y lo decía el hombre con cierta frustración,
porque dentro del gobierno en el que él está no se tiene claro cuál es el plan. No se tiene claro cuál es el plan más allá de destruir físicamente a Hamás y limpiar aquello de terroristas. Esto ya lo han dicho muchas veces, pero más allá de esto, que estaba bien, el mes de octubre, incluso en noviembre, nuestro plan es este, pero ya va siendo hora, estamos en el mes de febrero, de que esto esté algo mejor trazado. Pero Netanyahu no dice nada al respecto, y ojo, es el jefe de Yoav Gallant, no lo olvidemos. Bueno, el gobierno de Israel ahora mismo es un gabinete especial, un gabinete de guerra que se conformó en octubre, de que los ministros o algunos ministros vayan un poco por libre. Es el caso de Gallant. Y la presión que se ejerce sobre Netanyahu, empezando por el propio ejército, no solo le resbala, y a la vista está que le resbala, sino que rema incluso en favor de sus intereses. Netanyahu es, como os decía antes en la introducción, el primer ministro más longevo de la historia de Israel. Y no ya por la edad, como por la edad no es el más longevo, tiene 74 años, pero en el pasado ya hubo primeros ministros israelíes muy metidos en años. El caso, por ejemplo, de David Ben Gurión, que se retiró en 1963, que tenía ya 77 años, bueno, Golda Meir. Algunos la recordaréis mejor. Golda Meir ocupó el cargo hasta 1974, es la que hizo la guerra de Yom Kippur, cuando tenía ya 76 años, es decir, eran mayores de edad, quiero decir, que Netanyahu ahora mismo. Es el más longevo desde el punto de vista de tiempo que ha pasado detentando el poder. Lleva en concreto Netanyahu 16 años y 125 días, es decir, casi 16 años y medio como primer ministro. En 3 periodos, como os comentaba antes. El primero fue de 1996 a 1999, el segundo de 2009 a 2021 y el tercero después de una crisis política, que fue de una crisis política tremenda que tuvo Israel, que fue del año 2021 a 2022, pues desde finales de 2022 hasta ahora. Netanyahu suele arguir que es necesario que él siga en el poder, que él siga siendo el primer ministro del país. Y para explicarlo, arguye que él es el único que puede velar por la seguridad de los israelíes. Él siempre se ha vendido y cada vez que han ido a elecciones, el mensaje principal del Likud y de toda la mayoría de la coalición gobernante es siempre el mismo, muy parecido. Nosotros somos quienes representamos los intereses genuinos de Israel y de los israelíes y somos los únicos garantes de su seguridad. Pero lo cierto, y si nos bajamos a los hechos, lo que encontramos es que con Netanyahu en el gobierno se ha producido el que seguramente sea el peor fracaso de inteligencia de toda la historia de Israel, que no fue otro que los sucesos del pasado 7 de octubre, cuando, la matanza, cuando una cadena de errores permitió a Hamás atacar el sur de Israel y matar a 1.200 personas. Como resultado, y Netanyahu no era popular ya, la opinión pública se ha vuelto contra él. Estaba vuelta contra él. Recordemos que hace un año hablábamos de Israel y si hablábamos de Israel era en términos de crisis política y de manifestaciones contra el propio Netanyahu. Bien, ahora está todavía más contra él. Según las últimas encuestas, recordemos que Israel es una democracia, existe la libertad de expresión plena y por lo tanto cualquiera puede decir lo que le plazca en un periódico, en televisión, en la radio o a través de un canal de YouTube. Esto, para cualquiera que siga la actualidad israelí, lo puede comprobar echando un vistazo a la prensa local. No es necesario saber hebreo. El traductor de Google hace un buen trabajo para tomar el pulso al país y por dónde respira. Y uno se encuentra muchísima oposición. Y si nos vamos ya a los sondeos de opinión, lo que nos encontramos es que solo el 15% de los israelíes, que es muy poco realmente, es menos de los votantes que tuvo el propio Netanyahu en las últimas elecciones, pues solo el 15% considera que el primer ministro esté haciendo un buen trabajo. Eso significa que el 85% restante creen que su trabajo es mediocre o directamente malo. El gobierno de Netanyahu en estos momentos depende de que no se celebren elecciones anticipadas y mantengas intacta su ajustada mayoría parlamentaria. Es decir, está dispuesto a cualquier cosa en estos momentos menos a ir a elecciones porque sabe que las tendría perdidas. Ha prometido permanecer en el cargo hasta que conduzca a Israel a una victoria total sobre Hamás. La esperanza de Netanyahu en estos momentos es
poder cantar victoria y que esa victoria sea absoluta e incontestable y que pueda mostrar en la prensa y ante los israelíes, ante la opinión pública, algunas cabezas de Hamás conocidas por la opinión pública israelí y que diga a los israelíes que esta es la demostración de que él es el garante de su seguridad. Ya sobre ello elaboraría un relato triunfante y eso podría ayudarle a recuperar popularidad. Ese es el plan en el que está ahora. Otra cosa distinta, evidentemente, es que eso le salga. Por de pronto y al margen de los cálculos políticos que Netanyahu esté haciendo, que se ven desde lejos, los veo yo desde la propia España, que está muy alejada de Israel, el hecho de no decidirse, de mantener esta ambigüedad sobre lo que va a suceder en Gaza después de la guerra, el hecho de no revelar qué piensa hacer después de la guerra, lo único que está consiguiendo es que la guerra sea más difícil de llevar a cabo. Está haciendo más difícil ganar la guerra, en una palabra. La semana pasada, 40 antiguos altos cargos del ejército y de los servicios de inteligencia del país escribieron una carta pública, una carta abierta, al presidente de Israel. Netanyahu es el primer ministro. Israel tiene un presidente que se llama Isaac Herzog. Le pedían directamente la destitución de Netanyahu como primer ministro porque, según ellos, no estaba dando la talla. La carta, entre cuyos firmantes se encontraban varios jefes de inteligencia y de seguridad que habían trabajado, incluso algunos bajo las órdenes de Netanyahu, decía que este hombre representa un peligro claro y presente, con estos términos, para Israel. Y en buena medida explicaban esto diciendo que Netanyahu se había negado, y se negaba hasta este momento, esto lo hicieron la semana pasada, a definir los objetivos políticos de la guerra. Decían textualmente que Netanyahu está tratando de escapar de la responsabilidad política de todo esto y que su única intención es aferrarse al poder. El hecho es que el problema es peliagudo, más peliagudo de lo que podríamos pensar. No es fácil encontrar a alguien que reemplace a Hamás como poder dominante en Gaza. Llevaban muchos años allí, desde 2007, son un montón de años, son los dueños absolutos de aquello, 17 años siendo los dueños absolutos, o 16 años, hasta el año pasado, siendo los dueños totales de aquello, y es un lugar pequeño. La Autoridad Nacional Palestina, la que gobierna en Cisjordania, no se ve como un sustituto claro. Desde el extranjero y desde dentro de la propia Palestina se ve como un gobierno, una administración corrupta que necesita reformas urgentes, que se tienen que aplicar ya, y que su presidente, Mahmoud Abbas, que tiene también un montón de años, 88 exactamente, se niega a implementar. Es especialmente, de hecho, la Autoridad Nacional Palestina, especialmente impopular entre los propios palestinos. Pero es que a los israelíes tampoco les gusta, ya que incluso los israelíes más suaves, los israelíes menos propensos a apoyar al actual gobierno, ya que consideran que es una autoridad demasiado blanda con los terroristas. El ejército de Israel está convencido de que todo el esfuerzo bélico que están realizando en Gaza necesita urgentemente una autoridad civil que entregue ayuda humanitaria, que restablezca el orden, que restablezca los servicios básicos, que administre, en definitiva, un territorio que está habitado por 2 millones de personas, de los cuales la inmensa mayoría en estos momentos se encuentran desplazados de sus hogares y andan vagando en campos de refugiados de un lado para otro, dependiendo de la poca ayuda que entra allí. Esta población de refugiados, que cada vez es mayor, está reducida hoy por hoy en el sur de Gaza, y esto ha empeorado la crisis humanitaria. Complica además enormemente los esfuerzos del ejército israelí para derrotar a Hamás, porque es que hay gente por todas partes. Estados Unidos, Arabia Saudita y Egipto también han pedido a Israel que decida qué va a hacer. Ya no saben cómo pedírselo. ¿Y quién gobernará Gaza después de la guerra? Cada vez que tienen una reunión de cualquier tipo, lo solicitan. Eso incluye también, por supuesto, su reconstrucción.
Gaza está completamente destruida en estos momentos. De los bombardeos, los ataques terrestres, la propia operación militar desde el punto de vista de Hamás, que han empleado y siguen empleando una gran cantidad de explosivos. Vamos, es una zona de guerra, un campo de batalla inmenso. Hay que reconstruirlo. A falta de una estrategia para el día después, que hoy no se tiene, y si se tiene está escondida en un cajón bajo 7 llaves, los militares israelíes advierten que, y han advertido ya, que Hamás está tratando de reagruparse en ciertos lugares, como por ejemplo la ciudad de Gaza. Esto está al norte de la franja, de donde Israel ya había retirado varias unidades después de conquistar y controlar el área a finales del año pasado, en el mes de diciembre. Bueno, esta misma semana, varias unidades israelíes lanzaron una nueva operación contra Hamás en ciertas zonas de la ciudad de Gaza de las que se habían retirado anteriormente. Esto viene a decir que de nada está sirviendo, porque tan pronto como las unidades israelíes se retiran para atender otro área, automáticamente reaparecen estos milicianos de Hamás. Es decir, que este tipo de cosas no transmiten precisamente confianza. La guerra está siendo extremadamente costosa en vidas. Como os decía, ha costado la vida ya a más de 25.000 palestinos. Y eso ha hecho, como es normal, que la presión internacional sobre Israel crezca sustancialmente. Netanyahu asegura que desde el 7 de octubre, que en esto no ha cambiado, que desde aquel momento el único objetivo de la guerra en Gaza es aniquilar a Hamás, liberar a los 130 rehenes que aún se encuentran retenidos en manos de los terroristas y garantizar que la franja de Gaza nunca pueda volver a usarse para atacar a Israel como sucedió hace ya casi 4 meses. Bien, este era el objetivo desde octubre, lo cual es cierto, pero hace falta algo más cuando te metes en una guerra. Y además, ni siquiera este objetivo se ha conseguido por ahora. La franja es pequeña, tiene 365 kilómetros cuadrados, es realmente pequeña, eso es, 365 kilómetros cuadrados es más o menos, para que nos hagamos una idea, la mitad de la superficie que tiene la isla de Menorca. Y, ojo, algo menos de la mitad del territorio sigue en manos de operativos de Hamás. No pinta bien la cosa, como podemos ver. La guerra debería haber concluido mucho antes, pero esta era una operación muy complicada, ya que, aunque es de pequeño tamaño, está muy densamente poblada. Y los milicianos de Hamás son buenos combatientes, están bien armados y disponen de infraestructura para resistir. Dentro de Israel, la coalición gubernamental es partidaria, como os decía antes, de reocupar Gaza y volver a colocar asentamientos. Pero ese plan es simplemente inaceptable, no ya para los palestinos, naturalmente, para los estadounidenses o para los europeos. También para los países árabes, que intuyen que de llevarse esto a término, los gazatíes terminarán en sus respectivos países en campos de refugiados. Y eso terminará ocasionándoles 1000 problemas. Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto han adelantado ya que son partidarios de que una autoridad palestina, reformada obviamente, debería hacerse cargo de Gaza después de la guerra. Los saudíes incluso han ofrecido reiniciar las conversaciones, estas conversaciones apadrinadas por Estados Unidos, los acuerdos de Abraham, destinadas a normalizar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Esto es algo que Netanyahu apoya y empuja. Pero los saudíes lo han condicionado a que Israel se meta en un proceso que culmine con la creación de un Estado palestino. Estados Unidos es de la misma opción. Y ahí Netanyahu no está de acuerdo. No, bueno, a título personal no lo sabemos, pero desde como primer ministro actualmente no está de acuerdo. Sabe que eso le ocasionaría problemas con sus socios. Ahí es donde Estados Unidos o los países árabes chocan con el gobierno israelí. La semana pasada Netanyahu rechazó la idea de un Estado palestino en una rueda de prensa. Dijo que Israel debe mantener el control de Gaza y Cisjordania para prevenir ataques terroristas. Esto evidentemente es incompatible con un Estado palestino. Los militares, que están sobre el terreno y que conocen de cerca la situación, han propuesto trabajar con civiles en Gaza que tengan buena reputación entre sus vecinos y que no estén vinculados a Hamás. Eso sí, eso conlleva un riesgo. Cualquier gazatí que coopere públicamente con los israelíes no tardaría mucho en ser asesinado.
por lo que Israel tendría que asegurar la transición y eso podría convertirse en un infierno. Como podemos ver, no hay una sola salida fácil, pero tienen que encontrar una y hacerlo cuanto antes. Ninguna de las opciones posibles es popular entre los israelíes, según se desprende de los sondeos de opinión. Pero es lo que hay. Pero, además, la labor de un primer ministro es esa misma, es tomar decisiones difíciles y seguramente impopulares en tiempos de crisis, y explicar por qué el interés nacional lo requiere. Netanyahu seguramente no sea el primer ministro ideal, porque parte ya de un rechazo muy amplio y un gran desgaste. Si las elecciones se celebraran ahora, las encuestas dicen que el Partido de Unidad Nacional de Benny Gantz derrotaría fácilmente al Likud de Netanyahu. Gantz no ha pedido, pero tampoco descartado, trabajar con la Autoridad Nacional Palestina e ir hacia la solución de los dos estados en el medio plazo. Gantz es un viejo rival de Netanyahu y se unió al gabinete de guerra después del 7 de octubre. Y Gantz es algo más popular y se le ve sobre todo como alguien más flexible. Eso sí, Netanyahu le ha criticado por ser tibio y ser ambiguo, algo que sus socios de extrema derecha obviamente aplauden, pero que muchos israelíes observan desesperanzados porque temen que tras la guerra no solo Gaza se suma en el caos, bueno, ya está sumida en el caos, sino también la política israelí, que ya estaba en crisis antes de los ataques. 2024 no va a ser un año fácil y eso es algo que prácticamente todos los israelíes descuentan ya. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla de la victimización de la mujer. Irene Montero ha dicho que los conflictos armados, como la guerra de Ucrania, las mujeres son las que más sufren. Habría que recordarle a Irene Montero que las mujeres ucranianas son libres de alistarse y así sufrir menos. Muchas veces dan ganas de que estalle una guerra nada más que para decirle que a esta que se vaya al frente, que va a sufrir menos ahí. Pero bueno, ya sabemos que no lo harían y pondrían alguna excusa de mal pagador, ¿no? Luego otro gancho de actualidad es el que ya has comentado tú, el de esta victimización de la mujer en la Constitución, que ya sabes que el sexismo se ha introducido en nuestra Carta Magna al decir que las mujeres discapacitadas tendrán especial atención. Es decir, que no serán igual de importantes las mujeres discapacitadas que los hombres discapacitados. Esta victimización que tenemos hoy día, la gente ya empieza a verlo. Esta entrevista, tercer gancho de actualidad, esta encuesta que se ha hecho ha dicho que la Ley Integral de Violencia de Género y que el feminismo actual ha dado que el 44% de los hombres y el 30 y tantos por ciento de las mujeres saben que perjudica al hombre legalmente. Es decir, que la gente empieza a darse cuenta de este tipo de cosas. Pero también quería utilizar estos ganchos de actualidad, y por eso lo estoy remarcando, para que Alberto y tú hagáis un programa sobre la victimización de la mujer en la historia. Porque de verdad te digo que cada vez que hablo con alguien sobre la situación de la mujer y del hombre en el pasado, pues no se creen que hombres y mujeres, que la mujer no estaba en una situación peor que la del hombre, que la mujer no sufría más que el hombre en el pasado, que tenían roles diferentes y que a ambos sexos se le obligaba a diferentes cosas. Algunas veces, como en este ejemplo, el tema de las guerras, por ejemplo, no son opcionales. Si mañana hay una guerra, los hombres serán forzados a ir a la guerra y las mujeres no. Y cuando le pones estos ejemplos, siempre te hablan de que a la abuela necesitaba un permiso para sacarse una cuenta de banco, que no sé hasta qué punto es verdad, o hasta qué punto, en qué situaciones eran ciertas o qué no eran ciertas. Pero quiero recordar una cosa, y es que las mujeres en 1910, ya lo dijo Clara Campoamor, ya estaban más alfabetizadas que los hombres. Recordemos que la izquierda no quería que votaran las mujeres porque consideraba que las mujeres iban a votar a la derecha. Y ya sabes que si a uno de izquierda le da a elegir entre democracia o socialismo, elige socialismo, ¿no? Porque, oye, que las mujeres voten. Si votan lo que no me gusta, no, quiero que voten, ya sabes. Nelken, Margarita Nelken creo que era, ¿no? Bueno, pues decían que no querían que votasen. Y ella dijo, bueno, que las mujeres están más alfabetizadas que los hombres. En 1910 ya estaban más alfabetizadas. Y bueno, dijo que las mujeres tenían perfecto derecho a votar porque también pagaban impuestos y recibían las consecuencias de la política. Y es completamente cierto. Lo que es curioso es que cuando ya las mujeres en el 1931, o 2 años más tarde me parece que fue, empezaron a votar, pues ya tenían esa plena igualdad ante la ley, ¿no?
y tenían esos mismos derechos. Sin embargo, no tenían las mismas obligaciones, porque en el 36 hubo una guerra civil y obviamente no se obligó a las mujeres a ir al frente, ¿no? Igual que sí se obligó a los hombres a ir al frente. Bueno, en definitiva, Fernando, que por favor que hagáis un programa sobre esto, que ya tiene cancho de actualidad de sobra para hacerlo. Y yo creo que es muy interesante porque Alberto Garín ha demostrado que estaba interesado en el pasado. Muchas gracias por tu programa y un saludo. Hablar de la victimización en la historia daría para casi una enciclopedia, porque implicaría escribir antes una historia universal de las mujeres, algo que se escapa con mucho a los conocimientos que tenemos Alberto y yo. Habría primero que delimitar un área geográfica y luego, también muy importante, un periodo. Pero si tomamos, por ejemplo, Occidente, en los 3 últimos siglos, es decir, desde más o menos la primera mitad del siglo XVIII hasta el presente, lo que vemos es que hombres y mujeres tenían roles diferentes en la sociedad, roles bien marcados, pero que no eran los mismos si una mujer era aristócrata, si era campesina sin tierra o si se trataba de la mujer de un artesano urbano. El tipo de vida que llevaron cada una de ellas fue muy diferente, pero en todos los casos esa vida estaba fijada por 2 constantes. Una, su clase social y 2, su sexo. Ojo, esto servía también para los hombres. Es decir, que la mujer campesina vivía con tanta precariedad como el hombre campesino y la mujer aristócrata vivía con la misma abundancia que el hombre aristócrata. En una sociedad con una movilidad muy pequeña y un crecimiento económico minúsculo, eso significaba que el que nacía pobre moría pobre y el que nacía rico moría rico. Las mujeres no se sentían victimizadas por serlo. Ojo, tampoco por ser pobres, ¿eh? Era lo que había y simplemente trataban de vivir su vida lo mejor posible. Los roles sexuales en la Europa de los siglos XVIII y XIX eran conocidos por todos. Los hombres tenían algunos privilegios, como por ejemplo recibir mayor educación que las mujeres, por regla general, y las mujeres otros privilegios, como no tener que alistarse en el ejército cuando había una guerra. Las guerras eran continuas, no como ahora. Es decir, que cualquier hombre del siglo XVIII, y no digamos ya del XIX, tenía una posibilidad cierta y alta de tener que servir en el ejército e incluso morir en la guerra. A las mujeres no se las educaba tanto porque se las preparaba para casarse, y a los hombres para mantener una familia. Bueno, esa es la razón por la cual las familias se priorizaban la educación de los hijos, para que pudiesen mantener a sus respectivas mujeres en el futuro. Bueno, eso se ha mantenido o se mantuvo hasta entrado el siglo XX. En una familia que tenía, no sé, 2 chicos y 2 chicas, lo más probable era que fuesen a la universidad los chicos. De esa manera conseguirían tener un mejor trabajo y mantener mejor a su familia. Bueno, esa era la razón por la que era tan trágico que el marido muriese antes de tiempo. La viuda y sus hijos se quedaban completamente desamparados. Bueno, la literatura está llena de casos así. La revolución industrial y todo lo que vino después dinamitaron esas 2 constantes. Las sociedades industriales trajeron mucha movilidad social, podías empezar abajo del todo y ascender hasta arriba en el curso de tu vida si eras listo, trabajador y ahorrativo. Y viceversa, y estabas dispuesto a arriesgar. Y viceversa, si heredabas una empresa pero no sabías gestionarla o competir con otras o simplemente llevabas mala vida, pues lo más probable es que te arruinases en vida, por mucho que hubieras recibido. En esas sociedades, a partir del siglo XX, los roles sexuales se fueron también difuminando. Ser hombre ya no te obligaba a una serie de cosas, y ser mujer tampoco. Y así hasta el momento presente. Hoy tanto los hombres como las mujeres reciben educación completa universitaria, si así lo desean, y los hombres no tienen la presión de tener que mantener a una familia. Yo ya nací en este mundo, no en el anterior. Yo nunca tuve que ir al ejército, ni he tenido que ir a la guerra, no tuve ni que hacer el servicio militar. Y nunca he sentido la presión de tener que mantener a una mujer como si la tuvo, por ejemplo, mi padre o la tuvo mi abuelo, que los educaron en un entorno diferente, ¿no? En una sociedad algo diferente. Podríamos pensar que lo anterior era peor que lo nuestro, pero sería adjudicar un valor a algo. Era lo que era y hay que entender por qué funcionaba así. Evidentemente yo prefiero nuestra sociedad a la sociedad de mis abuelos, si os soy sincero, pero eso ya es una preferencia personal. Pero vamos, en los últimos 50 o 60 años mujeres y hombres se han igualado prácticamente por completo en todo Occidente. Otra cosa distinta sería, qué sé yo, el mundo musulmán, ahí es diferente, pero digo en Occidente. En las universidades, de hecho, hay más mujeres que hombres y encontramos mujeres en puestos directivos y en todos los ámbitos de la sociedad. El Congreso de los Diputados en España está lleno de mujeres, creo que es el 45%, una cosa así. Esto es algo impensable hace solo medio siglo. Pero a pesar de todo ello, algunos insisten en seguir victimizando a las mujeres, como si fuesen menores de edad o unas incapaces. Eso lo han convertido en un negocio. Los que piensan así se erigen en
pues una suerte de representantes de esa minoría oprimida, que no es ninguna minoría porque es la mitad de la población, pero bueno, Irene Montero es quizá, al menos en España, quien mejor exponga o personifique esa manera de ver el mundo tan distorsionada. Bien, vamos ahora con Emilio, que nos hace una reflexión sobre cómo el gobierno en España no hace más que soltar cortinas de humo para distraer la atención de los problemas reales. Y quería esperar una reflexión, tanto a ti como a los contraescuchas, acerca del nivel político que hay en España. Bueno, y por lo que te escucho, también parte de Centroamérica y Sudamérica. Bueno, todo esto viene a colación de alguna noticia que he leído en El País, que exactamente dice, y leo textualmente: el ministro de Cultura anuncia una revisión de los museos estatales para superar un marco colonial. Este ministro, que yo ni conocía, se llama Ernest Urtasun, y todo viene, en el momento político. Básicamente comento esto porque no sé en qué momento vas a sacar el audio, para poner en contexto a todo el mundo. Viene a ser en la misma semana en que el juez García Castellón cuestiona que se pueda amnistiar a Puigdemont y los imputados en el caso Tsunami. Y lo mismo y también que García Paje, bueno, tiene lo de la conjura de Fitur, que García Paje y los varones del PP, pues bueno, que están en contra de Sánchez. Entonces, mi pregunta, mi reflexión es la siguiente. ¿Por qué los políticos en España usan este tipo de bombas de humo con los problemas que hay de fondo, importantes y reales? Pues estamos hablando de la amnistía en Cataluña, la deuda que tiene el Estado, la crisis del Poder Judicial, ciudadanos de primer y de segundo nivel, pues eso, ciudadanos de primer nivel, a mí me sale, no sé cómo puedan estar a lo mejor el País Vasco, Cataluña y después el resto de España, que parece que somos distintos. Y así con todo, ¿no? Son bombas de humo que me ponen un poco nervioso, porque nos hace parecer al resto a los ciudadanos como si fuéramos estúpidos, o nos toma el pelo, no sé. Durante las anteriores elecciones generales de 2023, pues durante el periodo de investidura, pues sucedió en España, que todo el mundo lo sabe, porque yo creo que no hay nadie que no lo sepa, que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, le dio un pico a una jugadora que ya no me acuerdo, pero bueno, que también estuvo hasta en la sopa. Entonces, es una cosa vergonzante, por supuesto, es una cosa que no puede hacer un presidente de una federación. Está fenomenal que la hayan echado, me parece estupendo, pero lo que no me parece ni medio normal es que hayamos comprado esta noticia y hayan usado esta noticia como una bomba de humo terrible, porque fue durante el periodo de investidura, con todo lo que se estaba tratando por detrás con Junts y bueno, todo lo que necesitaba el PP, el PSOE y el PP, bueno, para que pudieran gobernar, unos otros no y tal. Y básicamente es cómo nos toman por idiotas, y lo peor de todo es por qué caemos. O sea, hasta qué punto el ciudadano español traga con todo, y con todas las bombas de humo que se lanzan. Hay cosas, por supuesto, podemos tener opinión, cosas que se hacen bien, cosas que se hacen mal. Yo no tengo problema en decir que lo que hizo el presidente es, reprochable a todos los sentidos, y es asqueroso y estúpido y no sé, no tiene ningún sentido. No, para mí no. Pero no se puede utilizar esto como una bomba de humo y que todo el mundo caiga. Yo tampoco entiendo por qué ciertos políticos dicen que van a hacer una cosa, cambian de opinión al mes, a los 3 meses, al año. Simplemente se quedan tan anchos diciendo que es un cambio de opinión, que ahora el país lo necesita, y no dan ningún otro argumento más fuera de eso. Nos intentan polarizar todo el tiempo diciendo que si viene la derecha, los fascistas, o por el otro lado lo mismo, si vienen los comunistas. Creo que esas ideologías quedaron en el pasado, en el siglo XX, y hay que evolucionar y centrarse en los problemas reales. Y
de mayor importancia que sean de máxima aplicación general. Pues no sé, se me ocurre la mejora del empleo, empleo juvenil, la generación de nuevas empresas, la competitividad, la reducción de los subsidios por parte del Estado para que la gente sea más independiente, que no se necesite tanto al Estado. No sé, mejorar la eficiencia de los estamentos estatales, pues eso, todos los ministerios, todo lo que dependa del Estado, que hay un montón de cosas que mejore la eficiencia, una educación que sea buena y que mejore a lo que había antes, porque por lo que me parece a mí todo se va cada vez deteriorando, las leyes de educación van a peor. Para mí cada vez los chavales salen menos preparados y con peor nivel académico cuando llegan al fin de, pues ahora mismo creo que es cuarto de ESO o segundo de bachiller, depende cuando quieras dejar el instituto o el colegio, bueno, antes de entrar a la universidad. Y además eso es otra cosa, no todo el mundo tiene por qué ser universitario, pero lo que tendrán que fomentar también es una mejor formación profesional para abastecer de gente bien formada las fábricas y volver otra vez a producir algo en España que merezca la pena, aparte de ser un país de sol y playa y que solo vende eso. Reducir la deuda. Mandé un audio solamente hablando de esto hace un tiempo, no sé, creo que no ha salido todavía, pero bueno, está ahí. O sea, la deuda en España es impresionante y cada vez va a más y sigo acumulando deuda y no tiene sentido. Entonces veo una mala solución al problema porque me da la sensación de que el nivel medio político en España es paupérrimo y que hay muy poca gente preparada. Puede acceder cualquiera, como quien dice, solamente tienes que haber estado en el partido y haber mamado lo que te ha dicho el partido durante pues toda la vida, porque bueno, generalmente la gente que se mete en estos partidos lleva toda su vida. No me da la sensación de que ninguno ha estado fuera de política, cosa que me parece fatal. Deberían ser vivir fuera de política y después servir a su país, no al revés. Y claro, que solo se gobierna para los próximos 4 años y así es imposible cambiar nada. Entonces nada, simplemente saber tu opinión, qué piensas al respecto. Bueno, ya sé que son cosas muy utópicas y que no van a cambiar, pero me indigna que los políticos nos tomen por imbéciles y nos echen bombas de humo cuando de verdad el problema está en otro lado y simplemente para desviar la atención. Bueno, muchas gracias y siento el audio tan largo. Un abrazo, muchas gracias, un abrazo a todos los que nos escuchas. Creo, Emilio, que no te sorprendo si te digo que Pedro Sánchez vive obsesionado con mantener el poder, y para ello sabe que tiene que ser el dueño del relato. El relato, en esencia, es marcar la agenda. Es decir, que se hable de lo que tú quieras que se hable. Dominar el relato es fundamental, ya que te permite marear a la opinión pública, pastorearla y tenerla entretenida discutiendo sobre asuntos menores, los que tú hayas elegido, por supuesto, y así se desentiende esa opinión pública o ignora los problemas mayores y que te podían generar a ti problemas. Para ello, para dominar este relato, cuentan con 2 herramientas. La primera es que están en el poder. Y ojo, eso cuenta mucho, ya que el gobierno tiene a mano muchos más micrófonos y muchas más cámaras, es decir, mucha más atención mediática que la oposición. Si un ministro habla de cualquier cosa, a su rueda de prensa está llena de periodistas, que luego repiten el mensaje una y otra vez porque lo ha dicho el ministro, y a un ministro hay que ponerle un micrófono delante, a fin de cuentas puede escribir en el Boletín Oficial del Estado, cosa que el tipo de la oposición no lo puede hacer. Ahí aprendieron de Podemos, que para que la prensa se vuelva loca con un tema, ese tema tiene que ser llamativo y muy polarizante. Pues lo de los museos el otro día, o lo de Jenny Hermoso, lo de los estudiantes del Colegio Mayor, lo de Rocío Carrasco y un largo etcétera. La idea es ponte delante de una cámara o de un micrófono en la radio por la mañana y suelta una gorda. Si es lo suficientemente gorda, la prensa lo llevará. De ahí pasará a las redes sociales y ya la tienes armada. Si el tema da de sí, se irá retroalimentando sola ya, conforme pasen los días. Hay historias que duran mucho, como que son verdaderos chicles, como lo de Rubiales, y otras que se mueren antes de tiempo, como lo de los pellets estos de la costa gallega de hace unas semanas.
El tema es no dejar de dar este tipo de noticias. Que sea un no parar. Así una tapa a la otra. Bien, pues en estas estamos desde hace ya unos cuantos años. Esa es la primera herramienta. La segunda es que tienen el control más o menos directo de ciertos medios de comunicación muy poderosos, como varias cadenas de televisión, incluyendo por supuesto a la estatal, periódicos como El País y cadenas de radio como la SER. En estos medios de gran audiencia se pueden fabricar grandes historias y grandes polémicas e ir alimentándolas para regocijo del gobierno, que ve como un asuntillo, sin especial importancia, ocupa toda la agenda informativa y genera división, enfrentamiento y peleas, especialmente en redes sociales y demás. Se apoderan de la conversación, en una palabra. Recuerda aquello de Eurovisión hace un par de años con la cantante aquella, Chanel creo que se llamaba, que salía ligera de ropa. Una tontería, sin ninguna importancia, pero recordad la que se armó. Todo empezó en Televisión Española, continuó por el Ministerio de Igualdad y, bueno, pues se fue a partir de ahí ya retroalimentando durante semanas. Esta combinación de gobierno, medios afines y estrategias comunicativas tomadas de Podemos ha permitido a Pedro Sánchez convertirse en el amo del relato. Es lo que es, y lo es desde hace tiempo. En España se habla a grandes rasgos de lo que él dice. Si por cualquier circunstancia hay algo que se escapa a ese relato, que lo contradice o que le pone a él en un brete, recordemos hace un año el caso del Tito Berni, entonces aprietan el acelerador, suben el volumen y ponen a circular alguna historia desmadrada. Ya no les hace falta más. A la vuelta de una semana tienen a todo el país bailando al son que ellos tocan. Pues esto es lo que hay. En fin, no sé cómo se podrá cambiar, pero si al menos me permites contemplarlo, ¿no? Y analizarlo y ver lo que está sucediendo. Desde luego, es un círculo vicioso infernal y en el que llevamos metidos desde hace ya unos cuantos años. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la trama rusa y el procés catalán, o más concretamente de la trama rusa y Carles Puigdemont. La lista y gravedad de los delitos que Pedro debe amnistiar para no desapoltronarse parece cada vez más larga y negra. En esto, el asunto ruso es otro jalón. Está claro que Pedro y Carlos tienen la misma oscuridad en el alma, por lo que esta abyecta componenda les cuadra y les encaja. La diferencia estriba en que a Carlos Pedro le puede acercar la amnistía, pero Carlos no puede amnistiar a Pedro. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta primera contracrónica del mes de febrero. No habrá una segunda mañana porque mañana lo que tenemos es contrahistoria. Habrá que esperar a la segunda contracrónica del mes de febrero ya a este sábado, que creo, si mal no recuerdo, creo que tenemos contraplano. Pero no me hagáis mucho caso porque sí, hay contraplano. La siguiente contracrónica es el sábado y por lo tanto es de tipo cultural. Entre tanto, nos volvemos a escuchar en la contrahistoria. Hasta mañana.